Sasuke. Bueno, levántense, que van a reaccionar a otro Naruto. Así que prepárense. ¿Qué? ¿Otro Naruto? Espero que no haga otra tontería. Sakura, la verdad, ahora tengo curiosidad por saber qué clase de Naruto será. Kakashi, conociendo estos otros universos, seguramente será muy diferente al que conocemos. Shikamaru, qué problemático, pero bueno, ya que estamos aquí, habrá que verlo. Rogue Lee, estoy listo para ver el poder de la juventud en cualquier universo. Neji, espero que esta versión tenga un destino diferente. Hinata, y yo también tengo curiosidad por verlo. Gaara, si es otro universo, entonces sus decisiones también serán distintas. Itachi, será interesante ver cómo una sola persona puede cambiar dependiendo del mundo en el que viva. Entonces todos tomaron asiento mientras la pantalla comenzaba a encenderse lentamente. Traiga mi cruz, traje el bien, quita el mal. Traiga mi cruz, solo queda soledad, todo el mundo cae. Raikage, vaya, ¿a qué se refiere con que le traigan su cruz? ¿Como una forma de castigo o sacrificio? Tsunade, podría ser, pero también podría deberse a lo que dijo sobre que quitó el mal y el bien. O sea, ¿quién es este Naruto? ¿Qué vida ha tenido para decir eso? Kakashi, lo hemos visto antes, pero escuchar eso de que quitó el mal, trajo el mal y que solo queda soledad, podría ser que es muy poderoso entonces. Noki, sí, porque para hacer esa hazaña, literalmente tiene que ser muy fuerte, ¿no lo creen ustedes? Yo se los explicaría. Pero más adelante se los dirán. ¿Qué fue lo que hizo? Solo les voy a decir que este sujeto que ven en pantalla es Naruto. Pero en ese mundo es conocido como Yuji Itadori. Cambio, y ahora mi misión solo queda soledad. ¿Cómo no debería estar aquí? Mei, a ver, dijo que su vida cambió y ahora solo queda soledad. Entonces eso puede significar una sola cosa, que es, esperando a que alguien la interrumpa. Kakashi, que perdió a muchas personas importantes para él. Tsunade, o que cargó con un peso tan grande que terminó quedándose solo. Gaara, la soledad cambia a las personas. Lo sé por experiencia. Shikamaru, qué problemático, apenas empezó y ya suena como una historia bastante triste. Deberían ver mi cara, encapuchado por la street. Ya no queda nada, nada, no. Pero si nuevamente me precisan. Kiba, bueno, ya nos quedó muy claro que se quedó solo y como una margarita anda triste, ¿no? Jiraiya, ustedes por qué no saben lo que es la soledad. Pero para alguien que creó lazos con personas es difícil. Itachi, el maestro Jiraiya tiene razón. Mientras más personas importantes tienes, más duele perderlas. Onoki, la soledad no siempre nace porque uno quiera estar solo. A veces es lo único que queda después de perderlo todo. Mei, entonces ahora entiendo un poco más por qué ese Naruto habla de esa manera. Parece que cargó con muchas cosas. No puedo fallarle. Sabes, antes era intrigante. Gusta el edificio bueno, sangre perforante. Va mal, dime aguantar. Regreso al espacio con un despacio. Hago distinciones son. Hiruzen, vaya, esos nombres de esas técnicas se escuchan peligrosas. Jiraiya, tienes razón, anciano. Eso de sangre perforante y final flash se escuchan como técnicas que diría alguien que piensa mandar al otro mundo. Yo, explicando. Sangre perforante es una técnica del clan Kamo. El usuario comprime su sangre y la dispara a una velocidad extremadamente alta, atravesando a sus enemigos como si fuera una bala. Black Flash es un fenómeno que ocurre cuando un golpe físico impacta casi al mismo tiempo que la energía maldita, con una diferencia de apenas una millonésima de segundo. Esto aumenta enormemente el poder del ataque, y solo los hechiceros más talentosos o experimentados logran ejecutarlo de forma consistente. Entonces todos así asintieron alenten la magnitud de esas técnicas. Sobre los demás, pero a las maldiciones les digo: ¡el matador! Soy igual que mi sensei en verdad, un gran guerrero en soledad. Tsunade, oye, también acabo de decir desmantelar. ¿Eso qué es? ¿Es una nueva técnica? Orochimaru, ¿sabes qué? Explícanos quién es este Naruto en esta dimensión y también sobre ese desmantelar. Yo, está bien, mientras explico. Reikage. En este universo, Naruto es Yuji Itadori. Durante su historia perdió a muchos de sus amigos y maestros mientras luchaba contra Sukuna y las maldiciones.
Al final logró derrotar a Sukuna junto con sus compañeros, pero el precio fue muy alto, ya que muchos de sus seres queridos murieron y terminó quedándose prácticamente solo. Aún así, nunca dejó de seguir adelante ni de proteger a los demás. Desmantelar es una técnica de cortes con energía maldita que Yuji logra utilizar al final del manga. Es un ataque muy rápido y preciso, capaz de cortar a sus enemigos con gran poder. Explico. Reikage. O sea, lo que tú dices es que participó en una guerra que hizo que perdiera a todos. Onoki. Eso es lo más creíble en una guerra, se pierde todo hasta tus compañeros más cercanos, por eso decía que estaba solo, ahora entiendo. Entonces todos quedarían pensando medio tristes por la confusión. Armonía, yo estoy muy de acuerdo, así que démosle. Qué suerte la mía, una cara conocida, vine hasta el infierno porque traje tu... Kakashi. Confundido. ¿A qué se refiere con que se encontró con alguien conocido por allá en el infierno? Kiba. Y otra cosa, ¿cómo bajó al infierno? O sea, ¿se murió también Naruto? Yo, explicando. No, Yuji no murió, conocido como Mahito. Una maldición muy peligrosa que manipula el alma de las personas. Fue uno de los mayores enemigos de Yuji, y el responsable de la muerte de varios de sus amigos. Por eso Yuji le guardaba un gran rencor. Entonces todos quedaron viendo la pantalla después de la explicación. Kakashi. Vaya, ese ataque fue demasiado grande. Prácticamente borró todo lo que había alrededor. Tsunade. Si ese Naruto puede hacer cosas así, entonces entiendo por qué cargaba con tanto peso. Kiba. Diablos, ese Mahito sí recibió una despedida bastante fuerte. Jiraiya. Lo que más me sorprende es que, después de todo lo que vivió, ese muchacho todavía siguiera peleando por los demás. Noki. Eso no lo hace fuerte solo por su poder, sino también por su voluntad. Mei. La verdad, ahora entiendo por qué se quedó tan solo. Perdió demasiado durante su camino. Si te voy a exorcizar, yo no soy tú, yo no tengo tu debilidad. Condenar a los humanos no está bien, pero Maru, escucha, igualmente lo haré. Pain. Espera un segundo, ¿a qué se refiere con condenar a los humanos? Kiba. Sí, ese Maru, ¿por qué dijo eso? ¿A qué se refiere? Yo, explicando. Jiraiya. Maru Lubalbo y el Bori, o simplemente Maru, es un simuriano que usa hechicería. Cuando habla de condenar a los humanos, lo hace porque está pasando por un momento muy difícil y cuestiona a la humanidad por todo lo que ha ocurrido. No significa que quiera acabar con todos, sino que refleja el conflicto que está viviendo. Ya entiendo, entonces era más por la situación que estaba viviendo. Kakashi. Tiene sentido. Esa frase suena más al dolor que llevaba encima. Y no, vaya, Naruto se rodea con alienígenas, imagínate eso. Algo dentro de 300 años estaré, y si la gente me precisa, siguen habiendo maldiciones, seguirán habiendo guerras peores. Fíjate las almas, sus colores, ese odio continuo es lo que lo compone. Falta mucho. Tobirama. Escuchando lo que dijo Naruto, espera, ¿qué dijo? ¿Que vivirá por 300 años? Hashirama. ¿Cómo que vivirá 300 años más? Uy, ¿no crees que eso es mucho para él? O sea, 300 años. Madara. Diablos, ¿ese alcanzó la inmortalidad o algo así? Yo, explicando. No es inmortal. En este universo, Yuji tiene una esperanza de vida mucho mayor que la de un humano normal, debido a su evolución y al poder que obtuvo al final de su historia. Por eso puede vivir alrededor de 300 años, aunque sigue pudiendo morir si alguien logra derrotarlo. Madara. Vaya, entonces solo envejece mucho más lento. Sasori. Eso sigue siendo una cantidad de tiempo impresionante. Orochimaru. Rascándose la cabeza con fuerza. Porque todos los hacen y yo no puedo, oh muestras, gritaba. Por hacer, pero si te cargas tú, les dejo el resto, adiós Maru. Amiga mía, ¿cómo estás? Siéndote sincero, tenía miedo de verte y de verlo. Con el pasar del tiempo, acabé entendiendo, si no miras el presente te acabas perdiendo. Ahora tengo una misión. Entonces todas las mujeres tuvieron un derrame nasal al ver a Naruto en pantalla quitándose la capucha. Mei. Vaya, abuelito, ven a mí, abuelito. A Naruto le sentaron muy bien los años, parece que está mucho más bueno. Conan. Sí, literalmente está muy bueno. Creo que me enamoré más de él, por Dios. Tsunade. Jajaja, cálmense un poco. Pero la verdad sí cambió bastante con los años. Kurenai. Tiene un aire mucho más serio y maduro. Se ve muy diferente al Naruto que conocíamos. Y no, ahora entiendo por qué ustedes dos reaccionaron así.
Entonces todos los hombres se quedaron viendo a las mujeres. Kiba, oigan, ¿ya terminaron de babear o todavía les falta? Shikamaru, qué problemáticas, Jiraiya. Jejeje, parece que este Naruto conquistó la sala sin necesidad de pelear. De nuevo, tomé las palabras de mi abuelo. Por eso necesito ayuda para llevar eso. Es algo complicado, así que entiéndeme que empiezo. Eliminemos a Mikoto, oye, una pregunta. ¿Quién es esa mujer con la que estaba hablando Naruto? Esa del parche en el ojo. Yo, explicando. Ella es Nobara Kugisaki, una de las compañeras más cercanas de Yuji Itadori. Es una hechicera muy valiente, segura de sí misma, y pelea usando un martillo, clavos y una técnica que daña a sus enemigos a través de un vínculo con ellos. Durante la historia resultó gravemente herida y perdió uno de sus ojos, por eso lleva un parche. Aún así nunca perdió su carácter fuerte y siguió luchando junto a sus amigos. Kusina, vaya, entonces también pasó por momentos muy difíciles. Sakura, aún con todo eso, siguió peleando. Hay que admitir que tiene una gran determinación. Madara. Pero lo ven, creo que esto es a lo que refiere a Naruto. Ellos fueron equipos y miren, él se ve más joven Tobirama. Entonces Naruto tuvo que ver crecer a sus amigos y verlos morir a la vez, eso es bastante doloroso. Todas las maldiciones para que no acumulen poder, a los hechiceros actuales hay que purificarlo para que no vuelvan a nacer. Bueno, que nazca con la restricción celestial deberíamos tenerlos vistos. Que las armas de los grandes importantes y por último ser un objeto maldito. Objeto maldito. No sé cómo hacerlo, pero igual lo necesito. Dentro de... Entonces todos quedaron confundidos porque Naruto empezó a hablar muy rápido y casi nadie le entendió. Shikamaru, ¿acaso se cree que está en una batalla de rap o algo para hablar así de rápido? Neji, tengo una duda. ¿Por qué dijo que piensa volverse un objeto maldito? ¿A qué se refiere? Yo, explicando. Un objeto maldito es un objeto que contiene una gran cantidad de energía maldita, o incluso el poder de una persona. Cuando Yuji dice eso, se refiere a que, si algún día muere, quiere que su poder quede sellado en un objeto para que pueda seguir siendo útil y evitar que cause problemas a los demás. Kakashi, ya veo, hasta en eso está pensando, en proteger a otras personas. Jiraiya, ese muchacho carga con una responsabilidad enorme. Ashirama, esa es la verdad, voluntad de fuego, quiere seguir ayudando incluso cuando ya no esté. 3 siglos, necesita la energía, ya saben en qué sitio es ahora. Traigan mi traje bien, quita el mal. Traigan mi solo queda soledad, todo el mundo cambió. Y ahora Ashirama, incluso así, siendo el más fuerte de esa era, terminó solo. Entonces el precio de ser el más fuerte es quedarse solo, miren. Madara, no necesariamente, pero mientras más alto llegas, menos personas pueden entender el peso que cargas. Tobirama, el poder trae muchas responsabilidades. A veces eso hace que uno se aleje de los demás. Kakashi, la fuerza por sí sola no garantiza la felicidad. Puedes ser el más fuerte y aún así perder a las personas que más aprecias. Y eso lo acabamos de ver con Naruto Jiraiya. Tal vez esa fue la verdadera batalla de ese Naruto. No ganar peleas, sino seguir adelante después de perder a tantos. Jiraiya, si aunque Naruto es un buen chico, tuvo una mejor vida en ese mundo que en este. Entonces los de Konoha agacharon la cabeza porque esa indirecta era para ellos. mi misión solo queda soledad. Pain, la verdad, estuvo interesante conocer a ese Naruto de otro universo. Jiraiya, sí, pasó por muchas cosas y aún así nunca dejó de seguir adelante. Ashirama, me dejó una buena enseñanza. La fuerza no lo es todo. Kakuzu, y también que cada decisión tiene un precio. Madara, fue un sujeto digno de respeto. No cualquiera soporta una vida como la suya. Tsunade, espero que la próxima reacción sea igual de interesante. Kiba, sí, pero la próxima que no me dejen tan confundido al principio. Yo. Descansen por ahora. Más adelante volverán para reaccionar a otro universo. Wow. Mara. Wow. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Dejen su like y suscríbanse para más videos. Sin más nada que decir, hasta el próximo video. Adiós. Si quieres salir en un próximo video, comenta aquí abajo y estaré saludando a los siguientes. Saludos. Gokusaya, Geza 1100, Eternal Executioner, The Rekel Killer 6470,
JGXHSCD, Mansveries. Sniper Mandy, Geza 123. Pablo Rivera, 9592. Tiki Games, 10721. Bruno Barbosa Gómez, GC9Q. Giovanni Los. Mateo Monjesa Saavedra. Kevin. Jesús Belandria, F7D9H. Ernesto, B8V. Rincus Langstacasuna. Bernardo Cota, D8L. Menor G. Luis Daniel Drogo García. Mishifuen, PC Matene Setua. Estos fueron los saludos. Si quieres recibir uno, comenta.